Sócrates es un punto de comienzo y de finalización del pensamiento filosófico griego. Por esto se considera y se divide la filosofía en filosofía presocrática, socrática y postsocrática. Y esto se debe fundamentalmente a que Sócrates fue el primero que focalizó la atención filosófica en el ser humano. Y esto le obligó a plantearse cuestiones de tipo moral y ético, formulando preguntas: ¿qué es la justicia?, ¿qué es el bien?, quién debe gobernar, etcétera. Y las consecuencias fueron pues importantísimas en este sentido. Esto va acompañado, precisamente, este interés, y esto hay que resaltarlo en un ciclo como este, aquí en la Fundación BBVA, que contiene la palabra logos, ciclo logos, fue el primero también que fijó su atención en el concepto, en la palabra, en el logos, como vía para definir precisamente todos estos conceptos que acabo de mencionar hace un momento. Y esto comporta, este uso, la definición de esos conceptos mediante el diálogo, que no es otra cosa el diálogo que el contrastar con un interlocutor esos conceptos. Y a partir de aquí se origina la dialéctica como motor del pensamiento humano, es decir, como instrumento para intentar alcanzar, mediante razonamientos y argumentaciones, el máximo grado de definición y aproximación a lo que Sócrates consideraba que era la verdad. Sí, rotundamente sí, pero esto también es importante porque Sócrates asistió a la primera formulación de lo que podemos considerar democracia. La democracia fue un experimento muy efímero en Atenas, duró poco y tardó mucho en reimplantarse. Pues bien, Sócrates y su discípulo Platón fueron ya de entrada muy críticos porque percibieron que eso de que el gobierno esté en manos de la mayoría por votación, por sorteos de los cargos, etcétera, no acababa de ser la mejor solución. Y lo que hace que sea actual la crítica, y creo que debiera hacerse una revisión de la actual democracia, tal como la entendemos nosotros, a partir de estos presupuestos, de estas críticas socrático-platónicas, radican fundamentalmente en el peligro que corren las democracias precisamente cuando caen en manos de sofistas, demagogos, cuando el pueblo se deja llevar por argumentos fáciles, que muchas veces sin contrastar, pero que hacen que los populistas pues alcancen el poder. Este es el fundamento de la crítica de Sócrates. ¿Y qué contraponía a Sócrates? Pues que debían gobernar los que saben, una especie de epistocracia, de sofocracia, de filosofocracia. Propusieron Sócrates y Platón que gobernara el filósofo. Yo no digo en absoluto que esto sea la solución, ¿no? Pero sí que fueron muy conscientes de que se necesitan muy buenos gobernantes. Y la vía para conseguirlo es la educación, la paideia en griego. Por lo tanto, yo creo que todo esto es muy actual, todo lo que está sucediendo actualmente, cuando estamos viendo que discursos demagógicos están permitiendo el acceso al poder a gente que no sé si hasta qué punto se lo merece. La muerte de Sócrates indudablemente es la muerte más icónica de la historia de la filosofía. Si Sócrates no hubiera muerto ejecutado como murió, bebiendo la cicuta, pues no sería Sócrates quien es. Entre otras cosas porque se le presenta como alguien muy consecuente, que muere como consecuencia precisamente de las ideas que ha tenido hasta el final y no está dispuesto a renunciar a ellas. Es decir, un modelo de integridad. Ahora bien, si se analizan luego las causas que llevaron a esa situación tan extrema, incluso tan sorprendente, pues vemos que había mucha gente interesada en Atenas de que, por así decir, Sócrates desapareciera, porque se le consideraba un personaje molesto. Él mismo en la Apología se autocalifica como una especie de tábano, de mosca que está continuamente picando y replanteando, obligando a replantear todo, los tópicos, lo que se da por hecho. Este es buen gobernante, pues yo vamos a ver si lo es o no. Y esto incomoda sobre todo a las clases políticas, incomoda mucho a los sofistas, incluso a las clases sociales altas, les empieza a incomodar. Y esto genera una animadversión importante. Muchos enemigos. Tiene muchos amigos, pero esto siempre pasa, esto es una cosa que actualmente sucede, lo sabemos muy bien, los haters. Es decir, cuanto más fama quieres, cuanto más se habla de ti, que es lo que quiere decir fama,
sí, es muy positiva, pero también genera la contraposición, que es el odio. Esto le pasó exactamente así a Sócrates. Y además sabemos bien que esos enemigos eran activos, suelen ser mucho más activos los enemigos que los amigos, y que esto además tuvo una canalización que lo hace muy actual, que fue el teatro, muy particularmente la comedia griega, y con un personaje importantísimo, el comediógrafo Aristófanes, que hizo una comedia dedicada exclusivamente a Sócrates, que son Las nubes, en donde lo presenta como un personaje en el que el propio Sócrates dice en la Apología que no se reconoce en absoluto, pero que, dada la potencia, dada la difusión que tenía el teatro en Atenas, fue la imagen que se acabó trasladando en la ciudadanía, de tal manera que fue siendo confundido como un filósofo más, como un astrónomo, como un sofista, algo que él toda la vida había luchado por no ser. En consecuencia, se acaba produciendo un estado de opinión, diríamos en la actualidad, contrario a Sócrates, que facilitará que luego en el juicio, en el que hay más de 500 jueces, acabe votando contra Sócrates, como resultado de todo este, digamos, largo proceso de difamación que padeció.